Hola, ¿qué tal? El día de hoy vengo a explicarte cómo obtener un histograma y un diagrama de cajas en R. En primer lugar, te explico que tomé una tabla de datos que viene precargada en R que se llama Iris. Para utilizar las tablas de datos precargadas en R, yo solo tengo que darle data y entre paréntesis el nombre de la tabla que quiero llamar, que en este caso es Iris. Pero si tú lo que quieres es exportar, más bien importar una tabla de datos de Excel en R, bueno, hay un video en este mismo canal donde te dejo las instrucciones para hacerlo. Asumiendo que tú ya tienes una tabla de datos en R, bueno, pues lo que voy a hacer a continuación es nombrar esta tabla de datos Iris como TD. Recuerda que antes de la flechita es el objeto, como lo vamos a llamar en el mundo R, y después de la flechita es como el objeto se llama originalmente. Así que al correr esta instrucción, lo que voy a hacer es que a partir de este momento R, cada vez que yo le dé TD, me va a reconocer como la tabla de datos Iris. ¿Ok? Una vez hecho esto, la forma más sencilla de obtener un histograma es dar la instrucción IST, como la estoy escribiendo ahora. Como ustedes pueden ver, ahí les aparecen varias opciones. Voy a tomar la opción IST, que es la función, y entre paréntesis tengo que poner el argumento o los argumentos. En este caso, el argumento principal es de qué variable quieres obtener el histograma. En este caso, yo lo que voy a hacer es decirle de la tabla de datos TD, que es esta que está aquí, ¿no? Es esta que está aquí, y como ustedes pueden ver, tiene cinco variables, una de ellas que se llama largo de sépalo, otra que se llama ancho de sépalo, otra que se llama largo de pétalo, otra que se llama ancho de pétalo y en el último es una variable de corte categórico llamado especie. Entonces, si yo le doy en el script ist de TD de la tabla de datos y manda a llamar o selecciona con un signo de pesos la variable largo de sépalo, por ponerles un ejemplo. Al finalizar esta instrucción yo le doy control más enter y como ustedes pueden ver en la ventanita de las gráficas pues ya me aparece este gráfico. Si yo le doy zoom pues en teoría, aquí está. Eh, es que esto es otra cosa. Si yo le doy zoom, pues me aparece ahora el histograma de esta variable que es largo de sépalo. Así puedo hacer un histograma para cada una de las variables que tengo involucradas en esta tabla de datos. Lo más importante es que ustedes sepan qué hacer con este histograma. O sea, el punto no es sacarlo porque evidentemente sacarlo es lo suficientemente fácil. Entonces voy a hacer un histograma de ahora lo que sería la variable de la tabla de datos que se llama largo del sépalo. Digo, largo del pétalo. Y cuando yo saco el histograma de largo de pétalo y obtengo el zoom, ustedes pueden ver algo como esto. ¿Qué es lo que me está indicando? Bueno, pues en primer lugar, un histograma lo que me dice es la distribución de la frecuencia de cierta variable. En este caso, por ejemplo, estoy hablando del largo del pétalo y ustedes pueden ver que se parte como en dos el histograma, ¿no? Hay una población que está por debajo de los 2, que supongo que son centímetros, y hay otra milímetros, y hay otra población que está por encima del 2.5, ¿no? Que es esta que está aquí. Lo que me interesa de un histograma es ver qué tanto tiene una forma de campana o no la tiene, qué tantos sesgos presenta para qué lado y si presenta más de una población. Esa es la información que me da un histograma. En este caso, por ejemplo, el histograma me está diciendo que los valores de largo del pétalo se están dividiendo a la población en dos pedazos, una que está por debajo del 2 y otro que está por encima del 2,5. Los que caen por encima del 2,5, más o menos la mayoría se está acumulando entre 4 y 5 milímetros y hay un pequeño sesgo hacia los números mayores posteriores al 5. Como ustedes ven, no hay una simetría, sino que a partir de aquí como que se alarga, hay más barras de este lado. Y esa es la información que me está ofreciendo un histograma. Entonces, como les decía, sacar un histograma es lo de menos. Lo interesante del histograma es que yo sepa leerlo.
Ahora voy a darles como unas breves guías de qué más se puede hacer con el histograma. En el histograma tú puedes a través de la instrucción main ponerle un título, por ejemplo en este caso le das coma, luego le das main igual y entre comillas le pones histograma de largo de pétalo. Y cuando tú corres la instrucción, pues ya te darás cuenta que aquí ya cambió el título, ¿no? Ya estoy, digamos, personalizando algunas cosas que yo quiero. La otra cosa que puedo hacer es cambiar el eje de las Y o el eje de las X. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues le tengo que dar una coma. En teoría tendría que seguir la secuencia aquí, pero puedo hacerlo abajo. Así que le pongo la instrucción YLAB, que significa cámbiale el nombre a los niveles de la Y. Entonces, en lugar de que se llame frequency, que como está en inglés, pues le voy a poner que se llame frec, la abreviación de frecuencia, por ejemplo, y luego sigo con una coma y el otro argumento es xlab, que en el eje de las X lo que quiero que diga es, pues, no sé, por ejemplo, largo del pétalo, ¿no? Entonces, yo aquí puedo escribir entre comillas todo aquello que yo quiera que lleve. Y bueno, una vez que yo corro toda la instrucción, pues como ustedes pueden ver aquí ya cambió y ahora ya se ve con el título que yo le puse, le he cambiado el nombre al eje de las X y al eje de las Y. Otra cosa es, por ejemplo, el color, ¿no? Se le puede modificar también el color. Aquí sigo con una coma y le puedo poner, por ejemplo, col, y en colores le puedo poner, por poner un ejemplo, el blue, ¿no? Que es un color como predeterminado. Y una vez que yo corro el histograma, pues el histograma ahora ha cambiado al color azul, ¿no? En lugar de tener este color blanco, bueno, pues ya he cambiado el histograma al color azul. Si ustedes quieren saber qué más colores se manejan en R, busquen un archivo en PDF que se llama ArcColors y ahí les van a aparecer miles de colores para poder modificar. Ahora bien, hay otra gráfica que es como una gráfica que ayuda también a ver la distribución de las variables. Esta gráfica se llama boxplot o gráfica de cajas y alambres, o hay gente que le llama gráfica de cajas y bigotes. Y entonces funciona exactamente igual. Tú le das la instrucción boxplot y le das de la tabla de datos TD y que seleccione la variable, por ejemplo, ancho de pétalo. Una vez que tú le das esta instrucción, pues aquí te aparece la variable, la gráfica de cajas y alambres que tiene esta forma. De nuevo, obtener la gráfica de cajas y alambres es lo de menos, como tú te has dado cuenta, es una instrucción muy sencilla y lo más interesante aquí es cómo interpretarla. Lo que te habla la gráfica de cajas y alambres es de la simetría o asimetría de los datos. Esta raya que aparece aquí en el medio es la mediana. Este límite es el límite inferior y este límite es el límite superior. Este es el tercer cuartil y este es el primer cuartil. Este es el segundo cuartil o la mediana. De manera que tú aquí lo que puedes observar es que si fuera una gráfica simétrica o un histograma en forma de campana perfecto, lo que tú tendrías aquí es que esta raya tendría que estar en el medio de la caja y estos bigotes no tendrían que ser distintos. O sea, el largo de este bigote tendría que ser el largo equivalente a este bigote. De manera que aquí lo que tú puedes ver es que esta gráfica no es una gráfica simétrica, sino que tiene un sesgo hacia los números mayores. Es decir, aunque el 50% de los datos se encuentran entre el, digamos, un poquito por debajo del punto 5 y hasta el aproximadamente 2, pues la mediana se encuentra alrededor del 1.4, por ahí sería, ¿no? Lo ideal, o más bien no lo ideal, si fuera una normal perfecta o una simetría perfecta, pues esto tendría que estar en el medio y estos bigotes tendrían que estar simétricos.
Ahora bien, el hecho de que este bigote esté más largo que el bigote inferior significa que la dispersión, o sea que hay más datos hacia los números mayores, perdón, que hay datos que están haciendo la distribución o jalando la distribución hacia los números mayores, ¿no? Que hacia los números menores. Espero haberme explicado. Entonces, voy a cerrar aquí la ventana y esto es lo que sería una gráfica de Boxplot. De nuevo, la gráfica de Boxplot, pues puedes incluirle los mismos argumentos que ya se vieron en el histograma, y hay muchísimos más que tú puedes buscar en Google, por ejemplo. Y entonces aquí le voy a poner cajas y alambres para... ¿Qué variable es? Para el ancho pétalo, ¿no? Y muy importante cerrar el paréntesis. Una vez que yo cierro el paréntesis, cuando yo le doy aquí, bueno, pues ya me aparece la gráfica modificada con un título pues que me indica de qué va la gráfica. Ahora bien, esto es importante. Por ejemplo, esta, ¿no? Voy a copiar aquí la instrucción. Es también un histograma, pero en este caso es de la variable anchura del sépalo. Entonces ya le cambié las instrucciones, ya le puse cuál es el título, ya le puse cuál es el eje de las X, cuál es el eje de las Y. Y hay estas instrucciones que es xlim, que significa cuáles son los límites que quieres que tenga estrictamente el eje de las X. Y yo aquí le puse que estos límites de las X vayan de 2 a 4.5 específicamente. Y entonces cuando yo hago la gráfica, como te podrás dar cuenta, efectivamente el eje de las X corre desde 2 hasta 4.5. De esta forma yo puedo como asegurarme cuáles son los límites que quiero utilizar. Esto funciona exactamente igual, YLIM, pero en ese caso lo que cambiarías es el límite de las Y's. Ahora bien, en esta gráfica lo que observamos es una forma de campana. Como tú puedes ver, el centro está aquí, ¿no? La mayor concentración de los datos está entre que sería el 2,7 y el 3, y hay un sesgo hacia la derecha, es decir, hay un sesgo hacia los números mayores. Hay una dispersión mayor del 3 al 4.5 que la que hay del 2 al 3, ¿no? Entonces la curva se alarga hacia acá, hacia los números mayores. Y eso es lo que tú puedes observar en un histograma, y es información bastante importante. Ahora, hay un graficador muy potente en R que se conoce como ggplot2. Para obtener el ggplot2, tú tienes que irte aquí a paquetes y le tienes que dar instalar. Te va a aparecer un botón de instalación donde tú le vas a dar el paquete que quieres descargar, que en este caso es ggplot2. ggplot2. Y bueno, como tú lo ves, aquí está. Entonces tú le das aquí, le das que te lo instale en la librería que te maneja automáticamente y le das que te lo instale. Una vez instalado, tú lo que tienes que hacer es siempre darle la instrucción library, en este caso del paquete que acabas de bajar, ggplot2, porque con la instrucción library lo que estás haciendo es mandar a llamar el paquete. Entonces no importa que ya lo hayas descargado, sino que además tienes que mandarlo a llamar. Una vez que mandas a llamar el paquete del ggplot en la librería, pues voy, por ejemplo, a mostrarte estas cosas bonitas que hace este graficador, que es un poquito más avanzado que el graficador que viene automático, como puede ser el que vimos con East y con Boxplot. Por ejemplo, aquí, ¿cómo funciona ggplot2? ggplot2 funciona a través de la instrucción ggplot, y luego, entre comillas, regularmente tienes que poner la tabla de datos que quieres utilizar, que en este caso es TD, porque así la he llamado yo, una coma, y luego viene la composición estética, por así decirlo, de la gráfica. Es decir, vas a decirle quién es el eje de las X, quién es el eje de las Y, y en este caso, por ejemplo, voy a utilizar a la variable especie como una variable categórica
que distingue, ¿no?, ciertas cosas. Por ejemplo, aquí me interesaría saber cuál es el ancho del sépalo de estas flores, pero dividida por las 3 especies que hay. Entonces yo le tengo que dar la estética a entre paréntesis Y, que quiero que sea el ancho del sépalo, y luego el color quiero que me lo diferencie por lo que es la variable especie. Como ustedes se pueden dar cuenta, en mi tabla de datos la variable especies, así se escribe, especies. Y así tal cual está escrita aquí, con una mayúscula y con una terminación en S y con una S, P, E, C, I, E, S, que es la variable. Entonces yo lo escribo aquí tal cual está la variable por la que yo quiero que se diferencien las cosas. Cierro los paréntesis y le tengo que dar un más, ¿no? Así funciona ggplot. Al darle más quiere decir que viene otra instrucción. La otra instrucción es que lo que yo quiero que me hagas es que me saques una gráfica de cajas y alambres para la variable anchura del sépalo dividida por la especie de la flor. Entonces, cuando yo le corro esta instrucción, pues ustedes se podrán dar cuenta que aquí ya lo que hizo fue dividirme a la especie setosa en cuanto al ancho del sépalo, esta que pertenece a la especie de versicolor y esta que pertenece a la especie virgínica. De esta forma yo me puedo dar cuenta que la especie setosa tiene un ancho del sépalo superior al de las otras 2 especies, ¿no? Y que además detecto puntos atípicos en la especie virgínica y en la especie de setosa. Entonces, estas gráficas son bastante bonitas porque visualmente te dan bastante información y es importante que aprendamos no solo a obtenerlas, sino a saber para qué nos sirve. Esto te puede servir para todas aquellas situaciones en las que necesites tener una descripción de lo que es una variable numérica dividida por lo que sería una variable de corte categórico. Y bueno, ahí hay muchísimas más cosas en lo que es el ggplot2. Te invito a que lo descubras, pero por ahora voy a dejar este video hasta aquí. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.